Ya viste hasta dónde has llegado. Respira y reconoce lo que has logrado. Para estar aquí, has tenido que ser valiente. Has superado miedos y por más caídas que has tenido, siempre te has levantado. Disfruta lo que tienes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, maravillosa gente. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de este podcast Yo elijo mis límites. En esta oportunidad nos acompaña un crack. Es una persona muy especial para mí, ya que lo conozco desde hace muchísimos años. Para ser exactos, hace más de 20 años. No recuerdo cuánto tiempo, pero él me conoce desde que yo era muy pequeño. Yo les hablo de una persona que es emprendedora hace mucho más de 10 años. Él estudió ingeniería de alimentos en la Universidad Agraria. Tiene más de 10 años emprendiendo y haciendo empresas. Ha estudiado incluso marketing digital y hoy se encuentra en Estados Unidos compitiendo por uno de sus deportes favoritos, que es el judo. Él no solamente lo compite, sino él también es cinturón negro, cinturón negro. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Joao Martínez. Joao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, 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 mi hermano. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? A los años, a los Gracias, años. gracias por esa presentación. Lo único que te voy a decir es que estoy en el camino de ser cinturón negro, yo soy cinturón marrón. Ah, ya, ya, Pero ok. gracias porque lo metiste ahí en mi camino. Ya Yo está, supongo ya. que este año ya lo tengo ya. Ya estoy en el camino. Esperemos, ya está decretado entonces, definitivamente. Sí, ¿Y qué de tal, todas Joao? maneras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco de ti ahorita en la actualidad. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Cuéntame cómo te ha ido. Cuéntanos un Ah, poco acerca de cómo está tu vida en estos momentos en Estados Unidos. bien, bien, todo bien. Yo tengo más de un año aquí. Llegué el febrero del 2024, pero un poquito más de un año tengo. Ok. Pero todo bien. En verdad, como todas cosas nuevas, al principio es bueno, tienes que adaptarte, ¿no? Al clima, a las situaciones. Yo con mi hijo dejamos de entrenar un poco, pero luego ya nos empezamos a poner de nuevo a las cosas que nosotros hacemos. Mire, todas esas medallas que son ahí las hemos chapado aquí en Estados Unidos, porque las medallas de Perú se quedaron ahí en Perú y esas son medallas nuevas que hemos chapado acá en Estados Unidos. Qué bueno, Joao. Felicidades, felicidades. Qué orgulloso me siento de ti, en serio. Hace mucho tiempo que no sabía de ti y es bueno que nos encontremos en este espacio, que también te agradezco por el tiempo que nos brindas, ¿no? Y ahora me gustaría hacerte una pregunta quizás un poco más profunda, que si lo vas a ver en mis entrevistas, les hago prácticamente a todos mis invitados, y me gustaría saber, Joao, para ti, ¿quién es Joao? ¿Cómo tú te describirías hoy en día como persona, como lo que eres? Es una buena pregunta, porque te voy a ser sincero, no tengo una descripción de mí mismo. Yo dejo que las personas me digan, ¿tú quién crees que soy yo? No, eso yo lo aprendí porque como uno va en la vida leyendo cosas. Simplemente leí a alguien que se llama U.G. Krishnamurti en un tiempo de mi vida y normalmente la gente tiene estas descripciones de sí misma. Yo te diría que yo no tengo ninguna descripción de mí mismo, pero sí me gusta preguntarle a la gente, oye, ¿tú cómo me consideras? ¿Tú qué piensas de mí? Cuando yo veo que es alguien que vale la pena tener esa respuesta, yo le pregunto, ¿tú qué piensas de mí? Entonces lo que él me dice, bueno, eso seré, y está bien. Porque simplemente no me lleno de descripciones de mí mismo, no sé si me entiendo. Simplemente hago lo que hago porque me gusta, pero no para llenarme de una descripción y, por ejemplo, no, yo no soy Joao que tiene cinturón negro, sino simplemente soy alguien que va, entrena en el dojo y está buscando la excelencia cada vez que se para en el dojo.
Perfecto, Joao. Y cuéntanos un poco de tu vivencia en Perú desde muy pequeño, ¿no? ¿Desde qué barrio desde qué barrio tú vienes? ¿En qué colegio has estudiado? ¿Y cómo así pasaste de ese cambio, ¿no? De emprender, que hasta la fecha lo sigues emprendiendo, pero de ahí te fue gustando un poco ya el deporte del judo, el jiu-jitsu también me dijiste que practicas, ¿cierto? Sí, claro. Si tú sabes de dónde vengo, tú sabes de dónde venimos, yo creo que uno nunca tiene que olvidarse de sus raíces y de dónde eres. Es lo que nos hace. Pero yo he crecido en Caquetá, en Parque del Trabajo. Eso está en el límite del Rima con San Martín de Porres. Ahí he crecido los primeros años de mi vida. He estudiado en el Montserrat con tu hermano. Ahí te conocí de chiquito cuando jugábamos con Brandon, ¿te acuerdas? Claro, por Ajá. supuesto. Eh, yo no vengo de una familia, bueno, es que, mira, yo no me considero que tenga, yo tengo lo que yo necesito, no sé si me entiendes. Lo que yo quiero, siempre lo he obtenido desde niño. Y no vengo de una familia de que me haya dicho, ¿tú quieres esto? Pues toma, pues, anda, ¿me entiendes? Claro, A mí me costaba, yo tenía que salir a trabajar, desde chico siempre he trabajado, yo estoy muy agradecido con mis padres porque me dieron lo que todo niño necesita, comer, vestirse y tener un techo. Pero más allá de esas necesidades, no las tenía. Y a mí siempre me gustó pelear. Y yo no me podía ir mi mamá nunca me iba a pagar una academia, ni mi papá porque estaba fuera de sus límites, no tenían, eran otros tiempos, quizás. claro, Entonces yo siempre crecí con estas cosas de que yo puedo hacerlo por mí mismo, porque yo tenía que hacerlo por mí mismo. Si yo quería comprarme unas zapatillas, yo tenía que ir a cargar ladrillos. Cuando tenía 15 años cargaba cajas para una licorería y me compraba y yo accedía a lo que yo quería. Entonces siempre crecí con esa mentalidad de que yo, si yo quiero, yo lo tengo, porque yo puedo. Y siempre me gustó pelear, ya siempre me gustó pelear. Pero a medida que fui creciendo, fui a la agraria, entré a la Universidad de la Agraria, ahí conocí el judo por primera vez en la agraria, y después de muchos años, cuando ya mi hijo estaba grande, ahí en verdad lo tomé en serio. Y en ese camino de la agraria, hermano, bueno, tuve hijos, tengo dos hijos, tuve hijos a muy temprana edad, eh, entonces eso me llevó a que tenía que trabajar y esto. Pero yo siempre he sido un poco independiente, o sea, nunca me ha gustado que la gente me diga qué hacer, ¿me entiendes? claro. Y ahí yo conocí la cetrería, que era volar halcones. En Perú yo estuve como 12, 13 años volando halcones. Y caí en una empresa que yo no sabía hacer nada, en verdad, porque nunca supe cómo volar un halcón hasta que aprendí a hacerlo. Y lo aprendí también que, que hice mi propia empresa. Y como te digo, yo siempre he creído en mí, o sea, siempre he dicho, si tú quieres, lo puedes, porque yo jugaba pelota, de chibolo jugaba pelota, y yo mismo me metí a jugar y eso, y llegué a jugar en el Huanca, llegué a jugar en el Muni, cuando era chico, cuando tenía 16 17. Entonces siempre creía yo, si yo quiero lo puedo, si yo quiero lo puedo. Y en verdad es como que si yo quiero lo puedo y no me importa lo que los demás piensen de mí. No sé si me entiendes. Porque Claro, normalmente la gente se detiene, hermano, porque la gente dice, no, ¿qué van a pensar los demás? Y entonces luego no haces nada. Entonces yo me metí a la cetrería y manejé una empresa por más de 10 años. Le di trabajo a mucha gente, aprendí un montón y todo lo logré. Bueno, me ayudaron bastantes personas, pero siempre con esa mentalidad de si yo quiero, lo puedo, lo puedo hacer. qué bueno, Joao. Felicidades, increíble lo que nos cuentas, pero bonito, bonito, inspirador. Y cuéntanos un poco, Joao, acerca de esas creencias o esa filosofía de vida que te llevó hacia donde tú estás ahora, ¿no? ¿Qué filosofía crees tú que te llevó justamente en el punto que te encuentras ahora? Porque entiendo yo de que
como tú me comentas, ¿no? Te gusta mucho leer, indagar, investigar, que es muy bueno. Y por otro lado, ¿no? Esos aprendizajes te hacen tener un estilo de vida, una filosofía, por así decirlo. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, como hablábamos ahí, yo siempre me ha gustado leer, pero de eso que leo también he visto videos y hay un programa que se llama Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Y en verdad yo siempre he usado eso. Cuando he sido niño, me metía a la mente lo que yo quería, no me importaba cuánto me cueste, hasta yo tenerlo. Y cuando tú trabajas tu mente subconsciente, la mente subconsciente no es como la consciente, ¿no? La consciente es, tú vas al supermercado, quieres un chisito y lo compras, ¿me entiendes? Pero la subconsciente se encarga de crear esas cosas que no tienes todavía. Pero tú tienes que tener un mapa mental claro de lo que quieres. Entonces, ¿por qué yo estoy ahora donde yo estoy? Es porque a mí siempre me gustaba el inglés hace mucho tiempo. Me gustaba el inglés. Y yo estudiaba inglés en Perú y siempre trataba de rodearme con personas de que hablen inglés. Y en algún momento de mi vida dije, yo quiero estar en un país donde se hable inglés. Y las circunstancias me llevaron a estar acá porque de alguna u otra forma empecé a tirarle visión a Georgia, Atlanta. Empecé a mirar quiénes estaban aquí entrenando, porque yo no estoy de apuntar a un lugar sin saber por qué estoy yendo a ese lugar. Entonces, nosotros estamos entrenando judo con una persona que es muy pro en el judo aquí en Estados Unidos. Me atrevería a decir que es uno de los mejores judokas que tiene Estados Unidos. Y ha representado a Estados Unidos y es un muy buen coach. Entonces vi que él tenía una academia en Atlanta, justo yo tengo un primo que vive por aquí, entonces se dio y ahora estoy viviendo por acá. Qué bueno. Me comentaste un poco en lo que me estabas comentando, ¿no? Valga la redundancia, acerca de un entorno. Cuéntanos un poco acerca de ese entorno, qué tan difícil fue por ahí, porque entiendo yo de que tú también tenías, ¿no? Cierto entorno hasta alguna etapa de tu vida y me gustaría saber si por ahí se te hizo complicado en algún momento cambiar de entorno. ¿Qué tan complicado fue para ti de ser así, ¿no? Ah, y o sea, tú tienes que, eso lo aprendí yo con Eduardo Lanao. Eduardo Lanao, yo le agradezco mucho las cosas que me enseñó. Y él me enseñó a rodearme con las personas que necesitas estar rodeada para lograr lo que quieres. Y yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer una empresa, amigos de mi entorno se burlaban de lo que yo hacía. Eso a mí no me detuvo, claro. Entonces ellos se burlaban de lo que yo hacía. Pero si yo veía los resultados, yo tenía, no sé, 24, por ahí, 23, 25, más o menos. Pero si yo iba a ver, y eso no es compararme con nadie, ni nada, pero uno siempre va a ver los resultados que las personas tienen en el mundo para saber si te escucho o no te escucho. Entonces, si yo estaba en un momento de crear empresa, yo tenía que escuchar a mis amigos empresarios y no a mis amigos que eran trabajadores para otros, ¿me entiendes? Claro, Entonces, en ese entonces yo tenía algunos cuantos amigos empresarios, pero la mayoría de mis amigos no eran así. Entonces, cosas que yo le decía a mis amigos que no eran empresarios, ellos se reían de eso. Pero las cosas que yo le decía a mis amigos empresarios, ellos me decían, oye, está muy bien, sigue haciendo esto que estás haciendo. Entonces, ves la diferencia de a quién le dices y cómo tienes que cambiar tu entorno. Entonces, un día, y esto es algo muy personal, un día, tú sabes, nosotros tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar las cosas. Yo había tenido que pagar todo, yo estaba emprendiendo, yo ya tenía
unos meses de la empresa y ahí fue cuando yo conocí a Eduardo Lanao. Pero ese curso me costó bastante. Entonces yo agarré, pagué, y luego yo no podía pagar la luz ni mi casa. Y no tenía ni un puto sol, y Eduardo Lanao nos dejó como un trabajo, una cosa así en el curso, y nos dijo que agarremos las herramientas que tengamos y vayamos a la calle a hacerlo. Hasta dentro del curso vendimos caramelos dentro de los carros y teníamos que traer, o sea, el grupo que traía mayor dinero con una bolsa de caramelos era el que ganaba. Cosas así hacíamos. Entonces, justo ese día que él manda este reto, yo no tenía nada de plata porque yo tenía que pagar y no tenía. Entonces dije, ¿qué hago, no? Entonces yo tenía mis gavilanes, porque yo siempre trabajaba con gavilanes. Yo tenía uno y yo tenía gavilanes legales. Entonces yo me agarré mi gavilán con el puño y me fui por la Unión, por las Malvinas, y empecé a vender el selfie gavilán. Y vendía el selfie gavilán a un sol, bro. Me paré en la Unión con mi primo le dijo, vamos a hacer esto, vamos, pues caminamos. Brother, me habré llevado 100 lucas, ¿ya? 100 lucas, pero eso no fue lo que yo me llevé de ese día. Yo caminé por el centro de Lima y yo empecé a volar a mi gavilán y el gavilán iba y espantaba a las palomas, porque donde el gavilán vuela, las palomas ¡boom! Se van. Claro, Entonces, yo estaba en el centro de Lima tratando de vender estos selfies así, pero como en el centro de Lima hay mucho, no son como los municipales que te dicen, oh, no puedes hacer esto, oh, no puedes hacer, y te claro. botan, ¿no? Entonces dije, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Pero entre que yo estaba volando, volé, las palomas boom se fueron, y luego se me acercaron un montón de gente a preguntar, oye, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo haces? Pero dentro de ese grupo de personas, había unas personas que me preguntaban cosas, pero específicas. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo aprendiste? ¿Dónde más lo haces? Tú trabajas para alguien, pero sus preguntas eran muy específicas. Pero estas personas estaban vestidas, pero así. Tú los veías y decías, este hombre, puta, tiene plata, pues, ¿me entiendes? Tú te das cuenta por la mirada, por cómo habla, por cómo está vestido. Y al Claro. último, el señor me dejó su tarjeta y me dijo, llámame que quiero hablar contigo. Cuando me da la tarjeta, el huevón era un gerente de la municipalidad de Lima. Y eso fue lo que yo conseguí. Al otro día yo fui a hablar todos tenían que contar las experiencias que habían hecho. Yo dije, yo hice esto, pero mira, conseguí esto. Conseguí esa tarjeta, hermano. Y esa tarjeta me habrá dado 30.000 soles por un contrato que yo hice. Ese fue el primer contrato grande, entre comillas, que hice. Fue ese. Gané 30.000 soles por hacer esa huevada. Y me gané un contrato de 3 meses, 4 meses, algo así. Y lo hice porque escuché y cambié mi entorno, ¿me entiendes? Escuché Claro. a alguien que estaba en un nivel mucho más elevado del que yo estaba y simplemente lo hice y no tuve vergüenza, salí y, y ese cliente me abrió la puerta porque luego yo podía hablar con otros clientes y me decían, ¿tú para quién trabajas? O sea, yo trabajo para la Municipalidad de Lima, no trabajo para Pepito Dos Cañones, ¿me entiendes? Y eso me abrió las puertas a trabajar con Molitalia, y después Molitalia me abrió las puertas para trabajar con Bacus, y así he trabajado con grandes empresas ahí, simplemente por escuchar y cambiar mi entorno. Eso es lo- Qué bueno, Joao, te felicito. A mí me ha encantado la historia que me has contado, en serio. Yo no lo sabía, yo no lo sabía y qué orgulloso, porque tú sabes que yo a ti te quiero como si fueras un hermano también. Yo te conozco desde que yo era muy pequeño, a todo mi público para que sepan. Yo lo conozco creo desde que tenía 5 años yo, ¿no es cierto, Joao? Sí. Claro, Y que me cuentes claro. esto en el mundo en el que yo estoy ahora, lo que tú cuentas en realidad es algo muy inspirador y vale oro, porque da la coincidencia, ¿no? De que, como tú dijiste, no tenías nada, no tenías nada en los bolsillos ya, y justo ese trabajo estaba destinado, o mejor dicho, ese trabajo que te había mandado a hacer tu coach, estaba destinado para que tú des ese salto, por así decirlo, a la gloria, ¿no? Sí, Y claro. qué bueno saberlo, Joao. Excelente, en serio, lo que nos cuentas. Es increíble todo lo que uno pasa, ¿no?
Y bueno, coméntame un poco, Joao, qué es lo que te gusta hacer ahora, ¿no? Que estás ahí en Estados Unidos, en tus tiempos libres. ¿Qué es lo que más sueles hacer? Porque entiendo yo de que en su mayoría de tiempo te dedicas a entrenar y todo, pero ahora en estos tiempos libres, ¿qué es lo que disfrutas hacer, más que todo, ¿no? Mi vida es entrenar, hermano. Yo entreno judo y jiu-jitsu. Al menos trato de entrenar 6 veces a la semana, 5 veces. Después de eso, yo siempre me estoy capacitando, siempre estoy leyendo un libro nuevo, así pasando un nuevo curso. Ahorita estoy pasando un curso de finanzas con Jasprit, que es un brother de aquí, y me gusta la forma en cómo él enseña las finanzas. Él viene de una familia, su abuelo vivía en la India, si no me equivoco, uno de esos lugares, pero su abuelo salió sin nada de su pueblo, ¿ya? Su abuelo salió sin nada de su pueblo y tuvo que escaparse a otra ciudad porque si no era o te matas o te vas, o te matan o te vas. De eso viene su abuelo y su familia emigró para aquí, para Estados Unidos y ya no sé si ya será multimillonario, pero es uno de los millonarios de aquí de Estados Unidos. Y me gusta la forma en cómo enseña, entonces empecé a seguirlo por YouTube. Empecé a aplicar algunas cosas que él enseña y luego me pagué un curso con él y ahorita estoy enfocado en eso. Después también leo o aprendo cosas sobre lectura veloz, porque tú sabes, la sociedad es como que está hecha para que nadie sea exitoso. Nos enseñan a leer de una forma para que te aburras y para que no aprendas. Y no sé si alguna vez has leído o has escuchado sobre lectura veloz, pero en el colegio te enseñan, y creo que hemos estado en el mismo colegio, te enseñan a que tú leas en voz alta y luego eso que lees lo escuchas y luego que eso que escuchas lo comprendes. Pero estás perdiendo un montón de tiempo entre que lees, escuchas y comprendes. Entonces, esa es una forma en que te han enseñado y es una forma lenta y aburrida. En cambio, hay otras técnicas de lectura de voz. Mira, tú puedes, es como que las letras son jeroglíficos, tú puedes leer mamá y tú no tienes que decir mamá, escuchar mamá y entender mamá. Tú lees, tú simplemente tus ojos ven las señales y ya sabes qué significa, ¿entiendes? Entonces, lo que empiezas a aprender en lectura veloz es acortar los pasos para comprender y puedas leer más palabras por minuto. Entonces siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Ahora también me gusta la fotografía, me compré una cámara, en mis ratos libres también trato de fotografiar lagos y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poco, Joao, acerca de este emprendimiento de ser halconero, ¿no? Me comentaste de que todo empezó justamente con un trabajo que te habían dejado, pero cuéntanos un poco acerca de por ahí la dificultad más grave que pudiste tener en todo ese tiempo que estuviste como empresario, ¿no? Me comentaste cómo iniciaste y cómo fuiste creciendo, por así, por haber dicho, como la espuma, pero en todo ese tiempo de emprendimiento de tu parte, ¿hubo algún momento en donde tuviste alguna caída? ¿Te levantaste? ¿Nos puedes comentar un poco, por favor? Y claro, siempre vas a tener caídas. Lo importante es recuperarte y seguir arriba. Nada va derechito como uno quiere. Creo que a lo que más se enfrenta un emprendedor o un empresario es a ser humilde, porque luego cuando empiezas a ver que puedes hacer ciertas cosas, la humildad se les va a las personas y es lo que uno más necesita, tener los pies en la tierra. Porque cuando tienes una empresa en verdad puedes facturar lo que a ti se te da la gana porque no tienes límites. Luego los límites los empiezas a encontrar no en cómo creces, sino en la gente que te empieza a rodear
a quién contratas, cómo es tu forma de capacitar, cómo le vas a pasar tus conocimientos a los demás, ¿me entiendes? Esas son las Claro. dificultades que uno empieza a tener cuando empiezas a crecer. Yo he tenido al menos, no he tenido una empresa muy grande, pero he podido tener en mis mejores momentos 12 trabajadores conmigo. He tenido bastantes halcones, le he dado a buenas, a buenas empresas mis servicios y de ellos he aprendido un montón. Yo en Bacus aprendí y eso me sirve hasta ahora. Mira, o sea, yo aquí trabajo en el Marriott y creo que todo lo que aprendí me llevó a un buen lugar a trabajar, porque trabajo en una compañía grande aquí en Estados Unidos. Pero lo que me enseñó Bacus, Rodolfo era el gerente de calidad ahí. Y él, a pesar de que era el gerente de calidad, el trato que él tenía con los demás era, pero top, top. Él nunca, tú sabes, hay algunas personas que simplemente son supervisores de Plaza Vea y ya piensan que le pueden gritar a todos. Y le gritan a todos y le faltan el respeto a todos y ellos son los poderosos. Pero esta persona me enseñó a simplemente mantener tu humildad y tratar bien a los demás porque esa es la mejor forma de hacer de que los demás hagan mejor su trabajo. ¿Sí me entiendes? Claro. Esas fueron las cosas que aprendí ahí y siempre han habido caídas, pero siempre, eso es lo que me enseñó el judo. Tú te caes y la caída es fuerte, hermano. No sé si alguna vez has practicado judo, pero cae con un judoka y vas a ver que te va a doler. Pero lo importante es pararte y volver a entrar al tatame y volver a pelear. Lo importante es pararte, es no quedarte tirado ahí. Tú te caes y te levantas. En mi vida han habido un montón de caídas y también ha habido un montón de subidas. Y yo siempre voy para arriba. Esa es mi creencia. Yo siempre voy para arriba, no me importa. Me caigo, me levanto. Y en el camino he tenido muchas caídas, de las cuales he aprendido ahora. Y ahora soy más precavido, soy un hombre más precavido del que era antes. Y te apuesto que van a haber mayores caídas cuando estás más arriba, tu caída te va a doler más. Pero como estuviste caer del 10.º piso, ahora te vas a ir al 20.º piso porque ya pasaste esos 10 pisos. ¿Sí me entiendes? Claro, claro, claro. Y cuéntame un poco acerca de justamente esa etapa como gerente, porque tú también eres gerente de tu empresa, tú eres el representante y gerente de tu empresa. ¿Cómo era la relación con tus trabajadores? ¿Qué estrategias utilizabas para que pueda haber justamente ese ambiente laboral en armonía, ¿no? En familiaridad, por así decirlo, ¿no? Como hoy en día tratan de hacer muchas empresas. Coméntanos un poco acerca de esas estrategias que tú utilizabas. Mm, Bueno, siempre he tratado de ser yo mismo con ellos. O sea, nunca he hecho sentir a alguien que, bro, yo soy más que tú. ¿Me entiendes? Tú estás Claro, llegando, yo te voy a enseñar. Y si tú aprendes y haces lo que se tiene que hacer aquí, no vas a necesitar ayuda, porque o tú nunca vas a saber de mí porque tú vas a aprender las cosas que se tienen que hacer. O sea, siempre he tratado de ser lineal con ellos y no solamente darles las herramientas de cetrería, por ejemplo. O sea, yo no solamente les enseñaba, tú tienes que saber volar un halcón, sino, por ejemplo, qué estás haciendo con tus ahorros, qué estás haciendo con tu dinero, qué estás leyendo. O sea, trataba de ir un poco más allá de simplemente el trabajo, ¿no? Algunos de ellos me escucharon, algunos de ellos no, y eso es normal porque tú sabes, no sé si alguna vez te ha pasado que tú le has dicho algo a alguien y luego él viene a decirte lo mismo que tú le estás diciendo, pero te lo dijo otra persona. Entonces, a veces tus palabras o tus consejos no llegan bien a las personas porque simplemente no eras tú el que tenía que decírselo, sino era otra persona porque tiene otro estilo. Pero siempre he tratado de llenar de hacer de que mis trabajadores tengan una buena cultura. ¿Me entiendes? Todos somos un buen equipo, todos estamos creciendo y todos tenemos que irnos para arriba. Al menos claro, esa era mi filosofía con ellos, ¿no? Y no solamente lo dejaba
no solamente los dejaba en el ambiente laboral, o sea, yo entrenaba, yo también, a mí me gusta el mar, entonces algunos de ellos los llevaba a surfear y compartía momentos con ellos surfeando, a otros los llevaba al tatame a pelear y trataba de compartir cosas con ellos para ser un poco más que trabajadores. Al final vamos a ser una familia que estamos juntos. Claro, claro, está bien, Joao. Qué bonito lo que nos cuentas, es importantísimo definitivamente lo que nos dices, ¿no? Ahora hay algo muy curioso, ¿no? Que la gente quizás pueda malinterpretar, porque tú comentaste, ¿no? Que desde ya joven, desde pequeño, te gustaba pelear, ¿no? Entonces, tú le diste un sentido a la pelea, le diste Ah, un sentido, totalmente, ¿no? hermano. Que Es quede claro justo. o sea, de que te guste pelear y quizás a muchos niños que hoy en día digan, ¿no? O muchas personas que digan, a mí me gusta pelear, no necesariamente quiere decir de que sean unas personas problemáticas No, o para que nada, vayan a a la mala, ¿no? Sino de para que nada. pueden encontrarle un sentido. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto, ¿no? Con este pensamiento que yo te digo. A ver. Sí, las artes marciales, me, es que las artes marciales, especialmente el judo, me dieron humildad, porque, mira, uno cree que sabe pelear porque te peleó en el colegio, porque le pegaste a alguien en la calle, porque eres muy malo. Pero cuando tú vas a competir, cuando tú vas a pelear con gente que de verdad sabe pelear, de verdad te das cuenta que no sabes pelear para nada. No sé si me dejó explicar. Entonces, lo que el judo me dio, por ejemplo, antes, si es que alguien a mí en la calle me empujaba o me mentaba la madre por cualquier cosa, yo simplemente reaccionaba y yo no estoy orgulloso de eso para nada, pero era como yo era antes de las artes marciales. Pero luego las artes marciales me calmaron, me tranquilizaron y simplemente era como que si tú quieres demostrar quién eres, tú tienes las competencias y los torneos para saber quién eres, porque ahora tú vas a ir ahí a demostrar cuánto sabes de lo que estás aprendiendo. Después también yo hice un tiempo Muay Thai y ahí había una persona, le decían el chino, él era el mejor peleador de ahí. Él era el súper mejor peleador de ahí. Él le pegaba a todos en los campeonatos, era muy bueno. Pero una vez hubo una fiesta y a él le metieron una cachetada. O sea, imagínate, ¿no? Alguien viene, te mete una cachetada y tú eres el mejor. Alguien pensaría, voy y le saco, ¿no? Pero él no hizo eso, él simplemente le dijo, ten cuidado con quién te metes y se alejó. Tú no sabes con quién te está metiendo y se alejó, para que veas. O sea, eso a mí me dijo, me dio a entender y me dijo, mira a esta persona esta persona te puede matar y simplemente se aleja y dice no. Y después yo le pregunté, ¿por qué haces eso? Es que yo sé lo que le voy a hacer y no está a un nivel como para que yo le responda. Entonces, a mí no me hace nada que me caiga una cachetada, pero a él sí le puede hacer mucho y es que yo le respondo. Entonces, yo dejo que mi arte se vaya para mis competencias. Entonces, eso ya lo traje a mi vida. Y el judo me dio disciplina, me dio orden y sobre todo me dio humildad. Ahora yo, en verdad, yo no soy de buscar pelea, nunca he sido de buscar pelea, pero siempre cuando alguien se ha pasado de listo y tú sabes y tú nos conoces, en algún momento de nuestra vida hemos hecho estas cosas por simplemente no saber lo que hacíamos. Entonces ahora estoy distinto y también tengo que ser distinto porque también tengo a alguien detrás que me está mirando, Viorel, que es el que también practica artes marciales conmigo. Y como tú dices, no saber pelear no es que tú estás peleando todo el tiempo, pero, por ejemplo, mi hijo, solamente es un ejemplo, mi hijo practica desde que tiene 3 y siempre le gusta tener cabello largo. Entonces, cuando él vivía ahí en Perú, habían 2 chibolitos que lo molestaban y le decían niña, niña.
y siempre lo quería molestar, ¿me entiendes? Pero él como que no le hacía caso, ¿no? Pero una vez, casi a fin de años, eh, dos, dos niñitos quisieron pegarle, dos, ¿ya? Porque él cuando era uno, no pasa nada, no pasa nada, yo sé lo que le voy a hacer, ¿me entiendes? Porque ya tiene esa mentalidad, no tengo por qué usarlo. O sea, no usaba hasta cuando era necesario, pero una vez entre dos quisieron pegarle y él tuvo que defenderse, porque tampoco somos tontos, ¿me entiendes? O sea, tampoco voy a dejar que me lastimen, entonces se tuvo que defender y él terminó pegándole a los dos. Y luego yo tuve que ir al colegio a explicar que por qué mi hijo se defiende. Entonces yo tuve que decir, son dos contra uno, ¿quién quieres? ¿No? ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. Pero siempre está el respeto, la humildad, la disciplina, esos son nuestros valores. Perfecto. Y hablando un poco de valores, ¿no? Me gustaría aprovechar este momento para que nos puedas comentar, ¿no? Hablando de los valores de la juventud, ¿qué consejo tú le podrías dar, Joao, con la experiencia que has vivido, con las vivencias que has tenido a los jóvenes justamente de ahora, ¿no? A los jóvenes que pasan por una etapa complicada, ya sea la adolescencia, el enamoramiento, las fiestas, la Sí, es transición. complicado. Sí, es complicado porque uno también ha estado en ese lugar, ¿me entiendes? Lo que, yo te voy a decir lo que yo le digo a Viorel, porque él está entrando a la adolescencia. Entonces, lo que yo le digo es ten cuidado a quién escuchas. O sea, tú quieres ser campeón mundial, ¿no? Sí, yo quiero ser campeón mundial, ya. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Leandro Lo, que ha sido campeón mundial de Jiu-Jitsu? ¿O a Juanito, que se come 30 chocolates en el recreo y pesa pero más de 50 kilos? ¿Quién te va a dar el mejor consejo para ti para lograr lo que tú quieres? Es sentido común, ¿me entiendes? Entonces, lo que normalmente nos pasa es que no escuchamos. Entonces, yo creo que uno de los mejores consejos que yo le puedo dar es escucha a la gente adecuada, porque a veces escuchamos a quienes no tenemos que escuchar. A veces hacemos cosas porque escuchamos a personas que no debíamos escuchar, sobre todo cuando estás en esa etapa de adolescente, ¿no? Yo creo que eso es un don. Y una vez me dijeron esto, nosotros tenemos una boca y dos orejas. Úsalo proporcionalmente. Tienes que saber más escuchar que de lo que hablas o de lo que haces. Escucha. Pero en eso de escuchar, hay que saber escuchar a las personas correctas, ¿no? Y en todo sentido, si estás pasando por problemas financieros, ¿a quién vas a escuchar? No sé, a Orrin Woodward, que es uno de los top en finanzas acá, o vas a escuchar, aunque suene mal, a tu papá que está quebrado hace 20 años. ¿Quién te va a dar el mejor consejo para tú poder tomarlo y decir, bueno, voy a ir por este camino o por este otro? Claro, qué bueno, excelente consejo. Lo tomaré también, ¿sí? Porque a veces nosotros escuchamos a todo el mundo, ¿no? Pero hay que saber escuchar a las personas ideales. Y bueno, yo ya para ir cerrando y no quitarte mucho tu tiempo, desde ya agradecido con esto, con este espacio, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco, o mejor dicho, me gustaría que nos comentes una opinión acerca de lo que estamos pasando hoy en día en el Perú, ¿no? La situación tan complicada. ¿Qué mensaje le podrías dar a ese emprendedor que con tanto esfuerzo eh, logra emprender, logra construir un pequeño imperio, ¿no? De algún negocio X y de la nada, pues le llegan, ¿no? Esas cartas amenazadoras de que quieren cobrarle cupos, o a esa madre o a ese joven que puede caminar por la calle pensando, ¿no? En que en cualquier momento les puede caer un balazo o les puede pasar algo, ¿no? ¿Qué mensaje tú crees
que le podrías hacer llegar a este Perú que de alguna otra manera está sangrando y muchos no lo queremos ver. Y sí te entiendo, y me da pena, porque eso no pasaba cuando yo estaba por ahí. No escuchaba esas cosas como las que escucho ahora. Pero aún así, hay tres cosas que todos los líderes o todas las personas o algunas personas están llamadas a hacer para lograr cambios en el mundo. Porque cada 100 años o alrededor de 100 años tenemos grandes cambios en el mundo. Estos cambios pueden ir siendo hacia el poder o pueden ir hacia la libertad. Y no creo que el 100% de las personas son responsables de esto, sino solamente un 2 o 3% de las personas hacen los cambios en el mundo. Entonces hay tres cosas que uno tiene que hacer para tener estos cambios y tienes que tenerlos, discúlpenme las palabras, pero tienes que tener los huevos bien puestos para tener estos cambios que tú quieres en el mundo. Si quieres ir hacia la libertad o si quieres seguir estando dominado por el poder, como ves lo que está pasando ahorita. Entonces una de las cosas, tú tienes que ser un lector voraz. Si tú no eres un lector voraz, mm, cualquier otra persona va a poder dominarte y hacer lo que quiera contigo y va a poder engañarte y va a poder atrapar tu mente por donde sea, porque ellos tienen el poder. Tienes que ser un lector voraz. Otro, tienes que ser un líder de masa. Tienes que liderar, no importa si estos son dos, tres, cuatro, cinco, no importa, pero tienes que trabajar en tu liderazgo. Sí o sí tienes que trabajar en tu liderazgo y en lo tercero tienes que ser empresario o emprendedor. Porque los empresarios y los emprendedores son los que ponen las leyes en el futuro al final, porque son los que mueven la economía. Ellos son los que tienen 10, 15, 5, 100 trabajadores, pero ellos son los que están moviendo la economía. Entonces, si una persona es lector veraz, es un lector voraz, un líder de masa y un empresario exitoso, nosotros tenemos la puerta abierta para la libertad. Y de repente es difícil ahorita por lo que está pasando, pero si nosotros pensamos en estas tres cosas, y no necesitamos ser todos, necesitamos solamente el 2 o 3% de la población que se enfoque en estas cosas. Como tú y yo estamos haciendo ahorita, de repente una persona escucha esto y lo hace, hermano. Entonces nosotros ya cambiamos, ya hicimos, ya pusimos nuestro granito en la arena, ¿me entiendes? Ya alguien leyó, escuchó y dijo, el lector voraz, líder de masa y empresario exitoso, y se la va a meter ahí. A mí se me metió y yo hasta ahora sigo con estas tres cosas porque, porque quiero ir hacia la libertad. No sé si me entiendes. Por supuesto, Joao. En serio, es muy enriquecedor haber hablado contigo, Joao. Te agradezco una vez más. Agradezco a nombre de mi público, de las personas que me siguen, de las que me mandan mensaje, porque en serio tengo personas que me mandan mensaje y me felicitan y me dan esos mensajes de aliento. Y en serio que esto me inspira a poder continuar con este camino. En nombre de ellos te lo agradezco también, y en nombre a los nuevos seguidores que se suman. Ahora, Joao, me gustaría que compartas por ahí tus redes, si gustas que te sigan, para que también aprendan maravilloso, de la maravillosa disciplina, ¿no? Del judo, que es lo que tú practicas. ¿Puedes decir tus redes, por favor, amigo? Mi Instagram, si no me equivoco, es Joao M23. Joao Sí, M23. sí, así me ¿Tienes pueden seguir. TikTok? ¿Tienes TikTok, Facebook? Mira, de verdad que yo todo lo que hago lo he aprendido entre lo que leo, entonces es mejor no tener muchas redes sociales. Yo solamente uso Instagram y si uso Facebook es para aprender sobre cómo manejar Meta Ads, pero no es que soy constante ni nada. La única red social que uso es Instagram. La red social más activa que tú tienes es Instagram. Perfecto, Sí. Joao. Muchas gracias, amigo, una vez más por el espacio. Muchas bendiciones, éxitos en todos tus metas que te propongas de cara adelante y por el cinturón negro. Por el cinturón negro. Sí, claro. Gracias, Este, un gusto. Gracias por haberme invitado, por pensar en mí, hermano.
y sigue tu camino, me encanta lo que estás haciendo. Siempre estoy mirando lo que estás posteando, las entrevistas que pones. Me gustó la entrevista del brother que se subió al carro, está buena. De Entonces, Jesús Domínguez, es un capo, sí, es un capo. sí, sí. Pero Así bueno, que sigue para adelante, hermano, sigue para adelante y te deseo lo mejor. gracias, Joao. Hasta una próxima, amigo. Y espero que quizás de acá a unos 10 o 15 capítulos más podamos encontrarnos de nuevo y ya Sí, estés con claro. tu cinturón negro. Claro, de todas maneras. Gracias, Jorge. Cuídate, Joao. Muchas gracias. Hasta la próxima, mi amigo. Nos vemos, hermano.